Hola, buenos días a todos. Los felicito, vamos desarrollando nuestro tema, nuestra temática, historia de las ideas políticas a lo largo de la historia de la humanidad. Ingresamos a la Edad Moderna y van a notar usted el contraste que existe entre la Edad Media, el feudalismo, y la Edad Moderna, en la que surgen las letras, surge el conocimiento, los filósofos y científicos inician a hacer un aporte en este tema del desarrollo de las ideas políticas. Los estudiosos del derecho y demás aportan para que a partir de esta fecha empecemos a identificar una forma distinta de administración de lo público a comparación de lo que era la Edad Media o el feudalismo. Y esta edad se llama la Edad Moderna, es lo que vamos a iniciar a estudiar. Esta Edad Moderna está comprendida dentro del lapso de finalizar la Edad Media en 1453, cuando la monarquía otomana o los musulmanes se toman la ciudad de Constantinopla y termina así el Imperio Romano de Oriente. A partir de ahí, esta ciudad, la identificamos hoy, inicia a llamarse Estambul, en Turquía. Y el segundo hecho que nos da el paso a la Edad Moderna es el encuentro de dos mundos con América, un gran descubrimiento que logró hacer Cristóbal Colón, como ya lo estudiamos. Estos dos hechos nos abren la puerta para identificar una nueva organización estructural del Estado, y se llamó así el Estado moderno. Pero vamos a encontrar algunas similitudes con la anterior administración feudal. ¿Cuándo termina esta Edad Moderna? Yo identifiqué tres hechos que vamos a estudiar con más claridad. La Revolución Francesa en 1789, la independencia de los Estados Unidos en 1776 y la Revolución Comunera en 1781 en América. Y se preguntarán ustedes por qué, si la Revolución Comunera fue en 1781 y la Revolución Francesa fue en 1789, 8 años después, ¿por qué la historia universal habla de la Revolución Francesa y desconoce por completo la Revolución Comunera? Lo vamos a estudiar. Eso ya hace parte de nuestra historia y nuestras complejidades. El Estado moderno se identifica de la siguiente manera. En la cabeza piramidal se encuentra el rey, el monarca, el absoluto. El rey. Ya no es exclusivamente el clero y el papa, ya no. Ahora es el rey, el monarca, el absoluto. Aunque el papa, lo vamos a ver más adelante, y la religión católica siguen generando un dominio que predominó unos siglos más, pero ya lo vamos a ver. Este rey absoluto se hace acompañar o rodear de instituciones para poder administrar ese Estado moderno, ese Estado del monarca. Y esas autoridades se hacen llamar autoridades estatales. Aparecen los municipios como organizaciones administrativas locales o regionales en las que el monarca puede tener dominio de todo su reino, de toda su monarquía. Y esta monarquía se llama monarquía nacional. Ya es una monarquía nacional que identifica algunos elementos, entre ellos una religión de esa monarquía, una religión oficial. Ya el monarca es el que dispone cuál es la religión de su monarquía. Una unidad territorial. Ya el monarca de sus territorios dispone que ese va a ser el estado de ese monarca, y ese es el territorio nacional de ese estado.
y una jerarquía administrativa a la cabeza el rey, y luego las organizaciones institucionales que ese rey ha constituido para tener dominio de la monarquía, y luego un ejército, la unidad del ejército que representa la seguridad para esa monarquía. Esa es la organización estructural de ese nuevo Estado moderno. Vamos a estudiar 3 monarquías que me parecen importantes, principales en Europa y que trascendieron a América. La primera es el absolutismo borbónico. Surge la monarquía o la dinastía borbona. ¿Y en dónde surge? En Francia. Francia, el rey Luis XIV, abuelo del rey Felipe V, es quien dispone este monarca para la península ibérica, para la monarquía española, no siendo el de allá. Él venía de la monarquía francesa, pero fue impuesta por acuerdos entre monarquías porque estaba en disputa la monarquía española con los austrohúngaros. Al ganar los franceses se impuso la monarquía borbónica y asume el primer monarca Borbón, Felipe V. Así como ya lo expliqué, este Estado moderno, Felipe V organiza políticamente a España con las organizaciones estructurales de Estado. A la cabeza el rey, unas organizaciones municipales estructurales y de autoridad, inspectores, consejos municipales y alcaldes regionales que obedecían órdenes exclusivas del monarca. Esta monarquía absolutista se asemeja a la monarquía borbona de Francia. El rey Luis XIV, quien organiza esa monarquía en Francia, recuerden ustedes que Luis XIV fue el que alcanzó a expresar la frase "el Estado soy yo" en este periodo de la historia del Estado. Él fue el que construyó Versalles e inicia la monarquía en Versalles, separándola de París, y da un contraste total porque allí en Versalles y en los palacios de Versalles la única autoridad que se veía desde la relación de familia, de pareja y social y monárquica y de impuestos, todo lo disponía el rey Luis XIV. Todo era orden del rey Luis XIV. Él decía quién se casaba con quién. Él decía para dónde iba cada uno de su nobleza y de sus servidores. Es decir, él era el único, el absoluto. Lo podrán ver en una película que les estoy proponiendo acá, Versalles. Muy buena, y ahí vamos a identificar esa monarquía. Así como lo organizó Luis XIV en Francia, allí en España lo organizó el rey Felipe V, una monarquía absolutista. Él era la cabeza, él era el Estado. Centró todas sus autoridades administrativas para que lo obedecieran a él exclusivamente. Y luego de él viene su heredero y sigue la monarquía borbónica casi hasta finalizar el año 1800, que ya lo vamos a ver cuando Napoleón Bonaparte toma el control de esa península ibérica. Otra monarquía de su fecha fue la monarquía de Enrique VIII en Inglaterra. Él de la dinastía de los Tudor, del siglo XVI en adelante en Inglaterra. Con este monarca identificamos fácilmente el cisma inglés, que fue la separación total de la Iglesia Católica con el monarca o con el Estado-nación. Él impuso otra religión en Inglaterra, que se llamó la religión anglicana. Él era el que disponía de esa religión y él fue el que la oficializó para Inglaterra, la monarquía anglicana. Basado en los estudios y las propuestas y las exposiciones que vimos de Martín Lutero. Recuerden que Martín Lutero
rompe por completo la unidad de la Iglesia Católica, y al dividirse la Iglesia Católica se crean nuevas iglesias. Cada iglesia era la facultad, era el poder facultativo del monarca, el que decía esa monarquía pertenecía a una iglesia o él organizaba su propia iglesia, como lo hizo Enrique VIII. ¿Por qué lo hizo así Enrique VIII? ¿Por qué se separó de la Iglesia Católica? Porque él era una persona en su vida personal muy desorganizado, tuvo 6 matrimonios, nunca tuvo una estabilidad en esta parte familiar, tuvo 6 matrimonios que la Iglesia Católica nunca le avaló, y él era bastante atropellador con las esposas, entre ellas la esposa que no cumplía, obedecía sus órdenes, él la mandaba asesinar. Por eso se separó, y por eso él montó, como la Iglesia Católica no le permitía esa separación, para al contraer nuevos matrimonios, él creó su propia iglesia. Uno de sus ministros que le sirvió a él fue Tomás Moro. Lo vamos a ver en la siguiente diapositiva. Tomás Moro, con sus enseñanzas, creyó que podía incidir en el rey Enrique VIII, pero no resultó así, porque Enrique VIII lo mandó a asesinar por él haber sido en contra de la vida personal y familiar, porque nunca le aceptó esos matrimonios a Enrique VIII, y por eso mismo lo mandó decapitar. Les estoy proponiendo un documental bien interesante y van a conocer bien la vida de este monarca inglés. Luego viene la monarquía de los Romanov en Rusia, una monarquía absolutista, e inicia con Pedro el Grande en 1672 y finaliza con Nicolás Romanov en 1917. Lo vamos a ver en la revolución bolchevique con los comunistas. Esta monarquía, como las otras monarquías absolutistas, se caracterizaron porque esta cerró el parlamento, o lo que ellos llaman allá la Duma, el parlamento ruso. No les permitió la participación a esta institución, que en otros lugares monarquías sí permitían. Los Romanov nunca abrieron la Duma para que aportaran o decidieran conceptos de Estado. La dinastía de los Romanov obligaron o sometieron a la Iglesia Católica Ortodoxa. Recuerden ustedes que les hablé, en Constantinopla se dividió la Iglesia Católica y allí se ubicó la Iglesia Católica Ortodoxa. Una parte de esa iglesia, o una identidad de esa Iglesia Católica Ortodoxa, se ubicó en Rusia. Y la dinastía Romanov lo silenció, nunca permitió la participación de esta Iglesia Católica Ortodoxa, sino que era muy personal las decisiones de quien quería sumarse en esta iglesia. No era obligación por parte del monarca. Lo mismo que las monarquías anteriores, se hicieron rodear de funcionarios que administraban localmente el gran imperio ruso, pero que nunca tenían ninguna decisión de nivel nacional o internacional. Era el monarca el único que podía decidir cualquiera de las decisiones que tomaba la monarquía rusa. Hay 2 películas que les estoy proponiendo: la dinastía de los Romanov, desde Pedro el Grande. Allí nos está hablando de Catalina la Grande también. Ella llegó de Alemania en plena época en que Rusia estaba en batalla con Alemania, y ella llegó allí a contraer matrimonio con un hijo de la monarquía de los Romanov, que él lastimosamente no dio pie con bola en el gobierno, en la monarquía, como sí lo hizo Catalina la Grande, y fue la que gobernó y llevó la ciencia, la filosofía, el arte a Rusia, y expandió esa monarquía de los Romanov por toda Europa del Este.
y les estoy proponiendo la historia, un documental, la historia de la familia del Nicolás Romanov, que ahí vamos a identificar muy bien esta monarquía. Tomás Moro. Tomás Moro fue un escritor inglés, un político, un abogado, un humanista. Fue además poeta, traductor del Lord Canciller de Enrique VIII, como ya les dije, y fue profesor de leyes. Un soñador idealista de un buen gobierno, de una buena administración. Con sus planteamientos humanistas, Tomás Moro escribió un libro en el que identificaba una isla llamada Utopía. El solo nombre ya nos da a entender. Este filósofo y abogado Tomás Moro soñaba con un gobierno ideal, un gobierno de ensueño, un gobierno donde todas las cosas transcurrieran con mucha normalidad, mucha paz, mucha armonía, que por su propio nombre se identifica, una utopía, pues cada ser humano y cada organización estructural, y yo les dije desde un comienzo, toda organización estructural estuvo antecedida de guerras, de conflictos, de imposiciones armadas y demás. Es decir, para poder llegar a un estado de tranquilidad se requirió unos conflictos internos que pudieran llegarse a acuerdos de dominio. Esto no lo entendió así Tomás Moro, porque él soñaba con un gobierno tranquilo, un gobierno en paz, un gobierno soñado para el gobernante y para los gobernados. Él creaba unas leyes de ensueño, unas leyes que dieran tranquilidad y transparencia al gobernante y beneficio a los gobernados. Por esas mismas ensueños que él tenía, él pensó que proponerle esta forma de gobierno a un monarca haría cambiar su forma de gobierno como una monarquía absoluta. Por eso se inscribió en la monarquía de Enrique VIII en Inglaterra para proponerle su forma de gobierno y sus leyes. No ocurriendo como él pensó, porque Enrique VIII nunca le aceptó esa forma de gobierno que proponía Tomás Moro, un gobierno utópico, un gobierno idealista, un gobierno imposible. Además que Tomás Moro nunca le aceptó por su condición de católico, nunca le aceptó al rey Enrique VIII sus matrimonios, y en especial el último con Ana Bolena, que era no de la nobleza, sino una persona del común de Inglaterra. Como no lo aceptó Tomás Moro, el rey Enrique VIII lo mandó decapitar, siendo su gran amigo, siendo su asesor, su traductor, siendo la persona que le hablaba al oído al rey Enrique VIII. Él lo mandó decapitar, y así finaliza la propuesta de la utopía de Tomás Moro. Así se llama su libro, Utopía, una isla con un gobierno de ensueños. Les estoy recomendando un documental muy bonito. De esa manera, el periodo inicial de este Estado moderno, de este Estado-nación, el periodo inicial se organiza estructural y jerárquicamente así, con un rey o una nobleza a la cabeza, es decir, una dinastía dominante que estructuraba y organizaba unas entidades de Estado para poder dominar su reino o su monarquía, rodeada de condes, de duques, y a los que llamaba su nobleza, además de la familia del gobernante, que eran monarquías hereditarias, quienes se preparaban para continuar con el gobierno del Estado moderno o del Estado-nación que les acabé de exponer. A la par, pero ya no dentro de esa monarquía, sino a la par, existía el clero,
o existía la iglesia oficial de esa monarquía. La mayoría de monarquías de Europa, la mayoría, como España, como Francia, como el norte de Alemania, la mayoría de esas monarquías hacían parte o hacían acuerdo al clero de la iglesia católica, al clero con la iglesia católica. Es decir, que ellos podían tener incidencia dentro de esa monarquía porque la religión oficial de esa monarquía era la católica, seguía siendo la católica. Solo en el norte, en Inglaterra, con Enrique VIII, fue en donde la monarquía asumió como religión oficial la anglicana. Y vamos a verlo posteriormente como las exposiciones de Martín Lutero llevan a que esta nueva organización de Estado, desde la religión luterana y las demás religiones que surgieron de allí, se trasladan para Norteamérica. Lo veremos más adelante. Y el Estado llano era la forma estructural de esa monarquía. A la cabeza el rey, luego el clero o la religión abajo y por último el Estado llano. ¿Quién era el Estado llano? Los ciudadanos, los habitantes, los que rendían tributo, los que pagaban tributo a esa monarquía o a ese monarca. Eran los campesinos, los trabajadores, los comerciantes, y allí empieza a gestarse una nueva organización social llamado los burgueses, que fueron quienes iniciaron las etapas iniciales del comercio. Les he venido hablando desde la época antigua. El comercio siempre generó lazos comerciales con otras monarquías, con otras paterfamilias, con otras entidades sociales o imperios. Pues aquí en esta edad del Estado moderno, en esta etapa del Estado moderno, esos comerciantes ya inician a llamarse como la burguesía, unas personas que siendo del pueblo, que siendo de la clase media del pueblo, de los trabajadores, tenían mucho poder económico, eran los que le vendían a las monarquías las mercancías y los que comercializaban con esas mercancías. Es decir, ya iniciaron ellos a tener un espacio, porque eran los burgueses, porque eran los dueños de los recursos, los dueños de la economía en aquel Estado-nación. Y además de los artesanos, además de los agricultores, además de los comerciantes, eran los que conformaban el Estado llano de esa monarquía. Y de esa manera finalizamos para esta semana la exposición de lo que era el Estado moderno o el Estado-nación o el Estado del monarca absoluto. Muchas gracias, pasen feliz tarde.